ayudar a entender cómo es que se envían datos a través de la red y cómo es que se controla el envío y recepción de la información. Vamos a hablar básicamente de dos protocolos, SP y UDP. Vamos a conocer sus características, sus diferencias y obviamente ventajas entre uno y otro, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Bueno, observen que la capa de transporte, aquí estamos viendo en pantalla el modelo de 4 capas, donde hablamos de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Es el modelo TCP/IP. Entonces hoy vamos a hablar, chicos, de la capa de transporte. Si ustedes observan, la capa de transporte enlaza la capa de aplicación con la capa de internet. Entonces son los protocolos responsables de establecer comunicación temporal entre dos aplicaciones y entregar datos entre ellas. Entonces ese es el proceso, ¿no? Ese es el papel de la capa de transporte. Y es un enlace entre la capa de aplicación y la capa de red, que es lo que les acabo de comentar. Vale, entonces, esta capa de transporte tiene como principal objetivo enviar la información y asegurarse de que llegue bien, ¿no? Dependiendo del protocolo. Entonces vamos a hablar de qué hace nuevamente la capa de transporte. Observen, la capa de transporte se encarga de dar seguimiento a conversaciones. Entonces le da un seguimiento a cada conversación individual entre origen y destino. Entonces, eso es una de las funciones de esta capa. También lo que hace es segmentar información. Recuerden que normalmente enviamos muchos datos. Entonces, esta capa se encarga de dividir toda la información en pequeños paquetes, segmentos, son muy fáciles de transportar. Se agrega un cabezado, los envía y del otro lado se ensambla, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la capa de transporte. También identifica la aplicación, asegura de que todas las aplicaciones funcionen en un dispositivo, reciban los datos correctos vía números de puerta. A la que entonces metemos un nuevo concepto que son los números de puerta. Vieron aquí en la pantalla que tenemos una computadora, puede trabajar con múltiples aplicaciones, correo, mensajes, páginas web, chatear online, que es lo que estamos haciendo. Todas estas aplicaciones se tienen que enviar, recibir, ¿no? Entonces, la capa de transporte tiene que asegurarse que esta información llegue a sus destinos, y en los destinos llegue ahora. Y eso va a ser prácticamente a través de puertos a mencionar. Bueno, ¿cómo lo hace? Fíjense que la capa de transporte que hace es multiplicar estaciones. Recuerden que la multiplicación, chicos, es en un segmento de tiempo, dividirlo en varias partes, y en cada parte de ese tiempo se envía una información. Entonces, y en muchas informaciones, esas informaciones ponen las diferentes aplicaciones. Entonces, eso es la red. Okay, entonces esto lo vemos aquí en la imagen. Si se dan cuenta, hay diferentes formas gráficas. Okay, y esas formas gráficas pertenecen a diferentes aplicaciones. Okay, cada segundo se repite el proceso para enviar información de aplicaciones distintas. ¿Vale? Entonces, si por ahí tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, continuamos, jóvenes. Vamos a hablar de la confiabilidad de la capa de transporte. Entonces, el protocolo TCP/IP
tiene dos protocolos y la capa de transporte. ¿Eh? Podemos ver aquí en la imagen. Ustedes observan en la capa de acceso a la red tenemos opciones LAN, es WAN. En la capa de Internet tenemos el protocolo IP, que es el protocolo de Internet. Y en la capa de transporte tenemos los protocolos TCP y UDP, que a su vez se comunican con la capa de aplicación. En la capa de aplicación tenemos FTP, HTTP, SMTP, DNS y TFTP. Recuerden que FTP es para transmitir archivos a través de la red. HTTP son páginas web. SMTP es correo electrónico. DNS son servidores de dominios de nombres. Y TFTP sirve para enviar y recibir archivos. Pero bueno, ahorita vamos a ver sus diferencias. Chicos, TCP es un protocolo con control de transmisión. Entonces, este protocolo considera de alta confiabilidad, ya que se asegura que la información llegue a su destino. ¿Vale? Ese es el trabajo de TCP. Y agrega campos adicionales en el encabezado para, y ahora, al agregar campos, perdón, campos en el encabezado incrementa el tamaño y obviamente el atraso. Es un poquito más lento que TCP, que agrega más información a los paquetes. UDP, que es el User Datagram Protocol, un protocolo de datagramas de usuario, no es confiable. ¿Vale? No es confiable y tiene menos campos y es mucho más rápido que TCP. Entonces ahí combinan sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, TCP es más seguro, es confiable, pero es lento. Y UDP no es confiable, pero es rápido. Entonces, ya dependiendo de lo que necesitemos, es el protocolo que se va a usar. Y ahorita vemos en las páginas, en las siguientes diapositivas. ¿Vale? Entonces, TCP lo que es similar a enviar paquetería o darle seguimiento a los paquetes, que por ejemplo es lo que hace los servicios de mensajería, ¿no? Que ustedes le pueden dar seguimiento. Cuando alguien les va a enviar un paquete, ustedes pueden saber exactamente dónde se encuentra dándole seguimiento. Eso es lo que hace TCP. TCP sabe dónde están los paquetes, si llegan o no llegan, y si tienen que volver a ser enviados. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una de las características de TCP. Y bueno, aquí en las imágenes que están observando, es el procedimiento que hace, ¿no? Que tiene TCP. TCP envía los paquetitos y se encarga de verificar que lleguen. Si no llegan, como les comenté, los vuelve a enviar. ¿Okay? TCP se tiene tres responsabilidades. La primera es numerar, darle seguimiento a los segmentos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un archivo lo puede partir en 10, 15, 20, 40 segmentos, los va a numerar y le va a dar seguimiento a cada segmento. Eso es una de las responsabilidades de TCP. Y recibe datos de reconocimiento. ¿Qué es eso? Cuando un paquete llega a su destino, el destino le avisa que ya llegó. En caso de que el destino no le avise, TCP lo que hace es volver a enviar el paquete. ¿Vale? Entonces, mientras no reciba el aviso, va a seguir enviando el paquete. Y eso es lo que menciona la tercera responsabilidad: retransmitir cualquier dato no reconocido después de un periodo de tiempo. Entonces, observen, TCP, muy claro lo que hace: divide los paquetes, los numera y le da seguimiento a cada paquete. Tiene que recibir reconocimiento de datos recibidos y si no lo hace, los vuelve a transmitir. ¿Okay? ¿Qué pasa con UDP? UDP
Observen aquí, tiene menos carga y reduce el retardo, pero obviamente eso tiene sus desventajas. UDP se basa en la entrega del mejor esfuerzo. ¿Qué significa? UDP envía los datos, los paquetes o la información, y si llegan, qué bueno, y si no llegan, también está bien. Eso se llama una entrega del mejor esfuerzo. ¿Vale? Este protocolo no recibe reconocimientos de que han llegado los paquetes. Por eso no sabe si llegaron o no llegaron. Pero, pues, si no llegaron, no hace nada tampoco. Por eso solamente los envía. Y es similar a cartas no registradas o no etiquetadas, ¿no? Y hay, por ejemplo, una carta, si no le ponen el, la persona, los datos de la persona que lo envió, no hay nadie a quien reclamarlo, decirle que no llegó la información. Entonces, eso es lo que hace UDP. UDP simplemente es más rápido, pero no garantiza la entrega de la información. Bueno, ahorita vamos a ver, bueno, qué aplicaciones usan eso, ¿no? Porque qué aplicación no interesa saber si recibió o no la información. Ahorita ok, entonces observen el protocolo correcto de la capa de transporte para la aplicación correcta, donde no necesitamos el conocimiento de los datos de que hayan llegado, y donde sí. Bueno, las aplicaciones que no necesitan reconocimiento y que necesitan velocidad, básicamente hay dos de ellas que son la telefonía IP y la transmisión de video. Y chicos, lo que nos interesa es la velocidad, que lleguen rápido. No nos interesa si llegan bien todos los paquetes o no llegan. Y eso ustedes han visto. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Yo ahorita les estoy transmitiendo video. Si se pierde un pedacito, no afecta porque entienden toda la información. Igual les estoy transmitiendo voz. Si se pierde por ahí un pequeño dato, no tienen problema porque tienen la capacidad de reconstruir la información cuenta. Pero, por ejemplo, en las páginas web, en el correo electrónico, sí tiene que llegar la información correcta. Entonces, observen, en la telefonía, en la transmisión de video, se usa UDP, que es rápido, tiene poca carga, no requiere reconocimientos, no reenvía datos perdidos. La entrega de datos es como vaya llegando. Así como llega la información, se va presentando. Sin embargo, para el correo electrónico, para la transmisión de páginas web, transmisión de archivos, se requiere fiabilidad, seguimiento de datos, reenvío de datos perdidos y entrega de datos en la secuencia correcta. Si no ocurre eso, va a haber errores en el entendimiento de la información. Y bueno, aquí se menciona, por ejemplo, chicos, TCP se utiliza para bases de datos, servidores web, correo electrónico, requieren que los datos son enviados lleguen a su destino en la condición original o a la condición originalmente. UDP, si uno de los dos segmentos de un video falla, realmente no hay problema y el usuario puede tener la información limpia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los protocolos. Cuando se usa UDP, se usa. ¿Bien? Bueno, ¿qué características tiene SP? SP lo que hace es abrir una sesión. Una sesión es un protocolo orientado a la conexión. ¿Por qué es orientado a la conexión? Porque siempre va a estar verificando que la información llegue a su destino. Se asegura que la aplicación está lista para recibir datos, negocia una negociación de la cantidad de tráfico que debe enviar en un tiempo dado. Comentaba de una entrega confiable, se asegura que los segmentos lleguen a su destino
también hace una entrega en el mismo orden. Quiere decir, si algunos paquetes llegan después, lo que hace es ordenar. Tiene un control. Lo que es que lo que hace es que hay mucho tráfico y a menos datos, hay poco tráfico y a más datos. Entonces, esto es el control de SP. Bueno, aquí lo que están viendo es el tamaño del encabezado. Recuerden que el encabezado lo hablamos en clase, es la cantidad de información que se envían los paquetitos. Y ustedes observan, va a enviar, pues, tiene 20 bytes encabezado, información solo para el encabezado, tiene puertos origen y destino, ah, tanto direcciones MAC, una de secuencia, es el datos se parten en pedacitos, es el número de secuencia, el número de reconocimiento, pero utilizado, tiene bytes reservado, tiene tamaño de ventana de 6. El checksum, chicos, el checksum es para verificar que no hay errores. Y otros campos como el urgente, que en este momento no recuerdo exactamente, pero todos son, como les contaba, elementos de control. Y los elementos de control principales se muestran aquí en texto, que es número de secuencia, reconocimiento, longitud del encabezado, bits de control, tamaño de ventana y checksum. Y nada más aquí, por ejemplo, en el tamaño de ventana es el número de bytes que pueden ser aceptados al mismo tiempo. Entonces, hay datos en el cual puede variar el tamaño de información que se va a enviar y eso depende, o lo se indica aquí, en el tamaño de la ventana. ¿Okay? Y todo lo demás, como les comentaba, son elementos de control. Entonces observen que es mucho. Todo esto que les menciono no son datos de lo que estamos enviando, simplemente es el control. ¿Okay? Entonces, por eso los encabezados se hacen muy grandes y es más lento el procedimiento. ¿Okay? ¿Qué pasa con UDP? UDP, los datos se reconstruyen en el orden en que llegan. O sea, si llegan desordenados, no se ordenan y así se presentan. Y es por eso que a veces en la transmisión de voz IP, de repente no nos entendemos muy bien porque puede ser que no lleguen en el orden los datos que se envían. Como les comentaba, ningún segmento es reenviado, no se establece una sesión, o sea, no hay un control de que la información llegue, que es lo que hace SP. ¿Okay? Y pues no sabemos si hay mucho tráfico, poco tráfico, que es lo que también hace SP. ¿Vale? Entonces no hay control de si envío más datos, menos datos por la cantidad de tráfico, eso no lo controla. Y si ustedes observan el encabezado, pues está mucho más chiquito. Realmente lo único que tenemos son los puertos de origen y destino, eh, la longitud, un checksum que es para verificar algún error en el dato, pero no se vuelven a enviar. ¿Okay? Y solamente tiene 8 bytes, a diferencia del TCP, que son 20 bytes. Entonces hay 12 bytes de diferencia en el encabezado. Entonces eso es lo que hace más rápido a UDP. ¿Okay? Bueno, eh, podemos tener comunicaciones, múltiples comunicaciones al mismo tiempo. ¿Sabe? Ustedes como usuarios, cuando prenden su computadora, trabajan con varias aplicaciones de manera simultánea, ¿sabe? Y obviamente esperan que todo funcione correctamente. Para eso debe de haber un control de los protocolos. SP y UDP administran múltiples conversaciones y lo hacen con identificadores llamados números de puerta. ¿Vale? Entonces, se ve que en la parte, en la imagen,
que tenemos el correo electrónico. El correo electrónico tiene un puerto número 110 y estos puertos son para el control. Ahorita vamos a hablar un poco más. Las páginas de HTML usan un puerto que es el número 80, el Internet el 531 y así sucesivamente. Toda aplicación tiene un número de puerto. Con ese número de puerto sabemos si es correo electrónico, si es de voz, si es video, etcétera. Y de esa manera se lleva un control en el equipo, ¿no? En la computadora. ¿Vale? Entonces observen los puertos. Tenemos puertos origen, puertos destino. Esto lo vemos aquí en la imagen también. ¿Vale? Entonces los puertos origen, chicos, originan en la aplicación y son generadas dinámicamente por el dispositivo que lo envía. Es decir, yo por ejemplo, ahorita estoy usando Skype y en Skype estoy mandando la información vía UDP. Entonces UDP utiliza un puerto que identifica el video de esa manera, pero no le va a asignar un valor dinámico, que ahorita vamos a ver los rangos de valores. ¿Vale? Y se menciona aquí que, por ejemplo, cada conversación HTTP es seguida basada en puertos. Entonces, el puerto me va a servir para saber qué estoy usando y que si estoy trabajando con TCP, con UDP. Y los puertos de destino son aquellos destinos que son aplicaciones con las que estamos trabajando. Les comentaba, el puerto 80 es para servicios web. Y ahorita vamos a ver más puertos. Ok. Y bueno, aquí hablamos de sockets. ¿Qué es un socket, chicos? Bueno, un socket, cuando hablamos de un socket, en primera instancia mencionamos a un puerto origen, un puerto destino, colocado en un segmento. Aquí lo que ven en la imagen es el encabezado. Recuerden que el encabezado tiene dirección MAC, origen y destino, dirección IP, origen y destino, pero aquí también observen que hay sockets. Estos números que ustedes observan son de una aplicación y tiene un puerto origen, un puerto destino, después vienen los datos de usuario y el trailer que es el fin del segmento. Y observen, aquí hablamos de FTP y hablamos de web, una conexión web que utiliza FTP. Y observen, para FTP utiliza el puerto 21 como puerto origen, puerto destino es 1305. El 1305 es un un valor dinámico que ahorita vamos a mencionar. En el caso de la conexión web, el 80 es el que corresponde al servidor web, y el 1099 corresponde al equipo, que normalmente de lo que hacemos es nuevamente asignar puertos dinámicos. ¿Okay? Y observen aquí en la computadora. La computadora en FTP tiene el puerto 1305 y en servicios web 1099. Entonces, básicamente los equipos tienen puertos dinámicos y los servidores o los que dan el servicio como tal tienen puertos ya fijos. Por ejemplo, el 21 es FTP y el 80 que es servicios web. ¿Okay? Y el socket es la unión, chicos, de una IP y un número de puerto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí habla de 192.168.1.7, 2.80. Esto, jóvenes, es un socket. Entonces, el socket, les comenté, es la unión de un puerto, de una IP y de un número de puerto. ¿Vale? Y los sockets
me sirven para habilitar múltiples procesos y ser distinguidos. Eso significa que si se dan cuenta, aquí en esta computadora estoy trabajando con dos aplicaciones de manera simultánea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí tengo números de puerto. Esos números de puerto me sirven para diferenciar qué estoy usando. ¿Okay? Y obviamente los puertos de origen actúan como un retorno de dirección. De esa manera, y yo envío información a un servidor, el servidor me va a regresar información y el puerto me va a servir para identificar qué aplicación estoy usando. ¿Vale? Okay. ¿Qué pasa con lo? Aquí tengo los grupos de puertos, chicos. Los rangos, por ejemplo, del 0 a 1023 son puertos bien conocidos. ¿Qué significa puertos bien conocidos? Que son básicamente de las aplicaciones. Las aplicaciones ya tienen un número de puerto. Ahorita vamos a mencionar cuáles son. ¿Ok? Entonces, aquí se menciona que estos números son reservados para servicios y aplicaciones. Estos no los pueden usar en los equipos. Los puertos registrados son puertos del 1024 al 49.151 y estos son asignados por la IANA. Ustedes ya saben qué es la IANA, que es la institución que se encarga de administrar direcciones IP, también administra puertos y es para procesos específicos o aplicaciones. También hay puertos dinámicos privados y estos puertos son entre el número 49.152 a 65.535. Y si se dan cuenta, estos son normalmente asignados a clientes y son usados para identificar la aplicación del cliente durante la comunicación. Es decir, chicos, ahorita si yo tengo el servicio web que es 80, este número de puertos no es para el cliente, es para el servidor. Y el cliente tiene un número dinámico con el cual se va a identificar. Y ahorita lo vamos a ver. Ok, estos son los puertos bien conocidos, chicos. Y las aplicaciones, por ejemplo, FTP utiliza TCP y es el puerto número 20. Y sirven unos para datos y otros para control. El 20 y el 21 son FTP. SSH, que es el Secure Shell, utiliza el 22. El NET, el 23. SMTP, el 25. Y todos estos son TCP. Entonces aquí vamos a saber si es TCP o UDP y el número de puerto que tiene. ¿Ok? Y estos son las aplicaciones que ustedes normalmente manejan o ya conocen, que es correo, servicio web, de servidores de dominios de nombres, seguridad, transmisión de archivos, etcétera. ¿Vale? Entonces estos son los puertos bien conocidos. Si ustedes utilizan el comando netstat, les va a dar esta información que ven en pantalla. Y esto que observan son los sockets. Son direcciones IP con su puerto. Aunque el puerto se los puede dar como un valor numérico o como la aplicación. Por ejemplo, aquí es HTTP y HTTP es 80, entonces puede aparecer HTTP o el 80 dependiendo de cómo den el comando. ¿Vale? Entonces, esta información me sirve para saber, por ejemplo, qué se está usando en mi computadora. ¿Vale? Bueno, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Déjenme poner el chat porque como no lo estoy viendo, ¿no? Ok. Esta No, información, jóvenes, también se las voy a enviar para que les sirva, ¿ok? Y puedan volverlo a leer. Recuerden que, como les comenté, en un ratito más vamos a revisar eh, la fecha de examen y el examen, según recuerdo, va a llegar hasta este tema, ¿ok?
Pues, a ver, déjenme ver si quién más ya llegó. Permítanme, por favor. Ok, tenemos 22, no han llegado más. Bueno, por favor, si me envían por el chat quién se acaba de incorporar para que les pueda poner asistencia, ¿vale? Y vamos a seguir con el material. Ok. Christopher, déjenme le pongo asistencia. Christopher, ¿cuáles son tus apellidos, Christopher? Ramos Lara. Ramos Lara, ok. A ver, Christopher, dame un segundito. Ramos Lara. Ramos Lara, Christopher. Es. Enrique Morales. A ver, Morales, Montalvo Enrique. Y Javier García Ugarte. Por ahí ya alguien más me envió. Morales Montalvo y Santiago García Vilán. Morales Montalvo y Santiago García Vilán. Guevara Iván. Guevara Iván. Listo. Rojas Aviles, Daniel Lorena y Ponce. Lorena y Lorena Ponce. Hernández Javier, profesor. Creo que, a ver, déjame checar si ya te puse asistencia. Hernández, Javier. Ok. Listo. Gracias. Ok, creo que ya no falta nadie, ¿verdad? Bueno, ahí está la lista de asistencia. Si alguno parece con falta, me avisa, por favor, pero ya la mayoría está. Ok. Bueno, vamos a seguir con el material, chicos, y ya pasamos a las dudas. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Bueno, aquí en esta imagen, chicos, pueden observar cómo es el proceso del servidor TCP y UDP. Aquí no voy a redundar tanto porque ya son procesos técnicos. Me interesaba que conocieran los protocolos, tipos, características, cómo funcionan. Aquí básicamente es cómo es que se comunican usando los puertos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la imagen 1, en esta imagen que estoy señalando, tenemos dos clientes, cliente 1, cliente 2. Tenemos un servidor. El servidor tiene dos servicios. Trabaja con correo electrónico, HTTP, el puerto 80, y SMTP, el puerto 25. Entonces, yo les decía que no podemos, si ustedes observan, el servidor siempre va a tener esos dos puertos, el 80 y el 25. Y observen a los clientes. Los clientes tienen puertos distintos. Para el HTTP, el cliente 1 tiene el puerto 49152, el cliente 2 51152. La pregunta sería, ¿por qué tienen puertos distintos? Bueno, pues es muy sencillo, chicos. Si tuvieran los mismos puertos, al momento de enviar los datos, no sabrían si la información es del cliente 1 o del cliente 2, ¿sale? Entonces, lo que sí se mantiene constante
son los puertos del servidor, pero lo que siempre va a ser diferente son los puertos de los clientes. Si en ambos tuviéramos el 49152 y a ambos les llega el mismo paquete, ¿cómo saber de quién es qué? ¿Vale? Por eso existen los puertos de asignación automática y son para diferenciar precisamente a clientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una solicitud de una petición. Ajá. Acá en esta imagen que estamos observando, tenemos que los clientes están enviando sus respuestas. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, les digo, el puerto origen es el de la computadora, el 49152, y el destino, el del servidor. Lo mismo pasa en el cliente 2. ¿Ok? Entonces simplemente van cambiando quién es el origen, quién es el destino, pero si se dan cuenta los puertos no cambian. Mientras se trabaje con la aplicación o con el protocolo, se va a mantener el puerto. En el momento en que se cierre la conversación, y obviamente este puerto ya cambiaría si tenemos una nueva conversación. Pero aquí lo que quería que vieran es qué pasa con los puertos. ¿Por qué existen los puertos dinámicos y por qué existen los puertos bien conocidos? ¿Vale? Entonces, los puertos bien conocidos pues van a manejar los servidores y los puertos dinámicos las computadoras o clientes. ¿Vale? Ok. Y aquí continuamos con el proceso. Entonces aquí es un proceso en el cual se están enviando mensajes, el cliente envía mensajes, el servidor recibe, le responde, establecen comunicación y después empiezan a enviar datos. ¿Vale? Eso es lo que representa todo este proceso. Y eso lo podemos ver aquí, en esta imagen. ¿Vale? ¿Cómo se establece una conexión? Bueno, lo que hace un cliente es enviar una señal de sincronización al servidor o a otra computadora, es recibido, ajá, después el servidor envía una señal de reconocimiento al que le solicitó el inicio de conexión, que es el paso 2, y finalmente el cliente reconoce la comunicación con el servidor y se establece ese proceso. Entonces estos son los 3 pasos para establecer una conexión. Después de eso ya viene la transmisión de datos. ¿Vale? Bueno, aquí se menciona cómo se termina una sesión. Cuando se termina una sesión, el cliente envía una petición de finalización, el servidor lo recibe, el servidor envía un reconocimiento informando que ya recibió la petición de finalización, el cliente recibe el reconocimiento, también el servidor envía una señal de finalización de sesión, el cliente lo recibe y en ese momento el cliente envía un reconocimiento de que se acabó la sesión. Entonces, observen esto que acaban de ver, es el proceso de inicio y término de una sesión TCP. Entonces, es un proceso de varios pasos que hacen todos los equipos. Ajá, y eso se llama el three-way handshake, que es un como saludo de manos para una despedida. ¿Vale? Entonces, esa parte no la vamos a ver tanto. Y fíjense que eso se ve aquí en los bits de control. Esto es para establecer la sesión y terminar la sesión. ¿Vale? Entonces, no nos vamos a meter con más detalles en esto. Continuamos. Ok, y la confiabilidad, ¿cómo es la entrega ordenada? Les comentaba que TCP envía los datos en orden, aquí, así como lo ven en la imagen. Los datos se dividen en segmento 1, segmento 2, segmento 3, etcétera. Envía los datos, pero como ustedes saben, en la red hay diferentes caminos. Entonces, no todos los datos se van por el mismo camino, se pueden ir por distintos caminos. Entonces, eso significa que pueden llegar en diferente orden. Pero TCP se encarga
se encarga de ordenarlos, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace TCP. Y esto es lo que se pueden leer aquí en la información, ¿vale? ¿Y cómo hacen eso? Bueno, aparte de que los datos son divididos en segmentos, cada segmento se enumera. Y cuando llega al destino, el receptor espera que estén completos, y cuando están completos, los ordena y los presenta, ¿vale? Entonces, esa es la forma en que trabaja TCP y por qué no, porque es confiable, por qué nos entrega la información de manera ordenada. Y bueno, aquí viene el control de flujo de TCP, el tamaño de ventana y los reconocimientos. Recuerden que les comentaba que el tamaño de ventana me indica de qué tamaño son los datos que voy a enviar, ¿vale? Entonces, este es todo el proceso. Digo, realmente sí me interesa que sepan que existe, no me interesa que se lo aprendan porque no es el objetivo, ¿vale? Pero aquí viene cómo inicia del cliente del equipo A la computadora B, ¿vale? Entonces, aquí se menciona de qué tamaño se envían los datos, el número de secuencia, los reconocimientos, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no vamos a profundizar aquí. Esto sigue siendo el control del flujo de TCP. Cuando hay congestión, cómo se maneja. Entonces, esto tampoco lo vamos a profundizar, pero aquí vienen los conceptos y las causas de congestión, cómo se retransmiten los segmentos, cómo se controla la congestión, ¿ok? Que era lo que les decía, si hay mucho tráfico, lo que hace TCP es reducir el número de bytes que envía, reduce el tamaño de datos, hasta que hay menos tráfico y vuelve a su funcionamiento original. ¿Ok? ¿Cómo trabaja ahora UDP? UDP, que tiene menos carga, pero, o sea, mete menos carga a la red, pero es menos confiable, que era lo que platicábamos al inicio. UDP está orientado a la no conexión. ¿Se acuerdan que TCP está orientado a la conexión, que establece una conexión y siempre está en comunicación con el destino? UDP no. UDP solamente manda datos y no verifica que exista conexión. Entonces tampoco hay retransmisión ni control de flujo. ¿Vale? Las funciones obviamente tienen menos funciones de control de transmisión de datos. ¿Vale? Entonces, UDP, como les mencioné al principio, es de mejor esfuerzo, es muy rápido, genera menos carga, pero no es confiable. ¿Y qué pasa con los datos? Aquí observen que también los datos son segmentados, pero no son numerados. Entonces se envían y conforme van llegando, UDP así los presenta. No los ordena. Entonces, incluso, si ustedes observan, yo aquí me estoy enviando 6 datos, pero solo están llegando 5. Se perdió uno. Y este protocolo no avisa ni hace nada al respecto, simplemente lo que llega lo presenta. Y por eso es tan rápido. Y por eso lo usan las aplicaciones de audio y video. ¿Ok? Porque necesitamos que la comunicación sea muy rápida. Ok. Observen que también hay un procedimiento, procesos y peticiones al servidor UDP. También se manejan puertos. Los servidores UDP pues también tienen sus propios puertos. Los clientes tienen sus puertos dinámicos. ¿Vale? Entonces, como les comenté, no hay mucho control y eso hace que también la comunicación sea muy rápida. Observen aquí, simplemente lo que hace el UDP es que hace una solicitud de puertos de destino, recibe los puertos,
y empieza a transmitir. Entonces igual que TCP va a tener un puerto origen, un puerto destino, y el puerto del cliente es un puerto dinámico. El puerto del servidor es un puerto bien conocido. Y bueno, el radius que por ahí aparecía es simplemente para hacer una asignación de puertos a los clientes de UDP. Entonces el cliente UDP solicita un puerto al servidor, se le asigna y con eso empiezan a enviar información. ¿Sale? Aquí se menciona nuevamente el proceso, es similar, como pueden ver, es similar a el proceso TCP, pero pues aquí hablan de básicamente de cómo se hace con UDP, y es mucho más rápido, son menos los pasos de comunicación. ¿Dónde vamos a aplicar TCP? TCP, jóvenes, se aplica en HTTP, FTP, SMTP, Telnet y alguna aplicación que requiera la entrega segura, confiable y ordenada de datos. ¿Sale? Entonces, ahí es donde se va a usar TCP. ¿Dónde vamos a aplicar UDP? UDP se usa para DHCP, DNS, SNMP, TFTP, voz sobre IP y video sobre IP. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar UDP. ¿Sale? Por eso ese tipo de aplicaciones son muy rápidas, pero no son muy confiables en cuanto a entrega de datos. Y eso se menciona aquí. Vamos a tener 3 tipos de aplicaciones que usan UDP. El video en vivo y multimedia. Aquello que requiere una simple petición y respuesta. O el manejo de confiabilidad por sí mismo. ¿Qué significa el manejo de confiabilidad por sí mismo? Chicos, que esa confiabilidad no se la dejan al protocolo UDP, sino que la misma aplicación se encarga de hacer todo el procedimiento de confiabilidad. Entonces también existen aplicaciones que controlan toda esa información y simplemente usan UDP para que la velocidad de transmisión sea muy rápida. ¿Vale? Y bueno, eso es todo lo que se refiere a la capa de transporte, jóvenes. Bueno, déjenme me regreso y el chat. Y bueno, de esto que vimos, chicos, no sé si tengan ustedes alguna duda. Como les digo, no solo es cuestión de darle una repasada y entender pues, para qué sirve cada uno de los protocolos. Si quisiéramos ver puertos, si quisiéramos ver sockets, sí lo podemos hacer, pero igual les mando una práctica para que lo chequen, solo que tendrán que instalar otro software. Es muy pequeño, pero bueno, ya lo reviso y les digo si lo hacemos o no. A mí lo que más me interesa es que puedan configurar sus redes, y lo que ya no hicimos y va a ser difícil que hagamos es una práctica para hacer cables. No sé si ustedes en sus casas tengan material. ¿Tienen material para hacer un cable, chicos? No. No. Bueno. Si no, pues va a estar muy difícil. Ok. Sí, pues la mayoría no lo tiene. Ok, entonces eso les serviría, si yo lo hago aquí, si hago el cable, ¿eso les serviría o creen que no? Sí. ¿Sí les serviría? Bueno, porque igual, miren, lo que yo haría es lo mismo que viene en la presentación, pero si quieren, lo hago el próximo viernes. Próximo viernes voy a hacer un cable y se los voy a mostrar en el video cómo se hace, ¿sale? Para que lo vean, porque no es lo mismo que vean la presentación o diapositivas a que alguien se los muestre en vivo, ¿sale? Si alguno tiene material, lo puede hacer, si no, nada más lo observa, ¿les parece?
Ok, Sí, profesor. perfecto. Ahora, chicos, de la tarea que tienen que entregar hoy, ¿qué dudas tienen? Pueden escribir o hablarme, como gusten. Bueno, es que, por ejemplo, bueno, yo tengo una duda Sí, de cómo y yo identifico dónde empieza cada reto, o sea, los 125 usuarios, los 180, o hasta dónde llega, o cómo está, eso es lo que no entiendo. ok. ¿No entiendes cómo hacer la división de la red o No, no entiendes dónde asignar las direcciones IP? ajá, ¿Cuál de las sí, dos? ¿O son las dos? cómo asignar las direcciones. No sé si Ok, lo pueda mostrar y más o menos, sí, entonces hasta dónde llega, por ejemplo, los 180 usuarios. Es lo ajá, que no sé dónde, qué toma ok. esa red. Ujú. Bueno, a ver, por ejemplo, les voy a mostrar el diseño que hicimos, bueno, que hice la clase pasada, es este que está aquí. O sea, esta parte de cómo llegar a esto, ¿sí les quedó claro? Sí. Sí, eso sí. Eso sí, ok, Sí, va, eso sí. Él perfecto. se refiere, yo creo que al diagrama, profesor. Sí, ahorita voy con el diagrama, porque lo que me interesa primero es que entendamos cómo llegar a esto y de ahí cuál es la primera dirección, cuál es la última. ¿Por qué? Porque en el diagrama es lo que me van a pedir. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la última? Porque son las que tengo que asignar. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a volver a copiar esta más adelantito para que establezcamos primera, última. De esto que yo tengo aquí, chicos, ¿tienen problema para identificar la primera dirección IP y la última? ¿O no? No, profesor. No. O sea, ninguno tiene problema. Sí No. sabe cómo obtener la primera y la última, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Vale? Entonces, si ninguno tiene problema, entonces vámonos a la topología. Perfecto. Entonces aquí los que pueden hacer, lo que pueden hacer es escribir la primera dirección y la última. Y ya con eso saben qué hacer. Ahora vamos a la topología. Esto lo voy a dejar cargado a la derecha para que lo podamos ver. ¿Sí? Bueno, ok. Observen, esta es la topología que yo les envié. Y esta parte es la red de 125 usuarios. ¿Sale? A esta red de 125 usuarios tenemos que saber qué dirección de red asignar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, me voy a mi tablita en Excel y me doy cuenta que esta que estoy señalando, la de 125, la voy a poner en negrita, y esta red es la que voy a usar, 172.18.249. Entonces, si se dan cuenta, aquí en mi router, en el puerto que tengo aquí, que es el FAST00, voy a asignar la primera dirección. Y la primera dirección es la 172.18.249.1. Entonces, esa dirección se la voy a asignar a este puerto, porque aquí me dice primera. A mi router inalámbrico, al puerto de internet, le voy a asignar la última. Ajá. Y si se dan cuenta, a la PC le voy a asignar la segunda y a mi servidor que tengo aquí le voy a asignar la tercera. Entonces, lo único que tengo que identificar son primera, última, segunda y tercera dirección IP, porque son las que voy a asignar. ¿Sale? ¿Y les queda claro eso? Sí. Sí. Entonces, Sí. en lo que no se deben confundir es en la dirección de red que voy a usar. Esta es la red 172.18.249.0. Lo que hago es identificar primera y última, y ahí es donde empiezo a asignar al router la primera, al router alámbrico, al router inalámbrico la última, a mi PC la segunda y al servidor la tercera. Y
en donde debo tener cuidado es en las máscaras. Por ejemplo, esta red tiene máscara diagonal 25. Entonces, si ustedes observan, yo ya configuré el router y aquí vienen las direcciones IP con las máscaras que deben ser. Si ustedes se equivocan en la máscara o la escriben mal, les va a aparecer overlap y eso es un error. Entonces deben tener cuidado nada más con la máscara y con la dirección IP que vayan a usar. Por eso es importante que identifiquen perfectamente cuál es la primera, cuál es la última, la segunda, la tercera. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí al de 28 usuarios, tengo dos de 28 usuarios. Entonces, yo puedo asignar cualquiera de las dos redes que diseñé, porque no me están indicando cuál es cuál. Obviamente, en un examen yo les voy a dar más información. Por ejemplo, en esta red que estoy señalando con el cursor, voy a utilizar la primera red que diseñé. Por ejemplo, esta que voy a poner en negritas es la que asigné. Y esa es la que voy a asignar. Entonces, por ejemplo, tengo la red 172.18.250.128. Tengo que identificar nuevamente cuál es la primera dirección, cuál es la última. ¿Por qué? Porque aquí al router le voy a asignar la primera, ¿sí? a la interfase FAST 1.0 y a la computadora. ¿Sí? Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya lo asigné, al router ya se lo asigné, no le he asignado dirección IP a la computadora. Entonces, se lo voy a asignar para que vean cómo lo hacemos. Me voy aquí a Fast Ethernet, ya lo aprendí y le voy a asignar la dirección IP. Ustedes recuerdan, es la última. Entonces me voy acá a la red que estoy usando e identifico la última. La primera es la 172.18.250.129. Esa es la primera. Y la última, ¿cuál sería? Si se dan cuenta, puedo asignar hasta 30 direcciones. Entonces lo que voy a hacer es sumarle. Aquí sería la primera. Entonces la última sería la siguiente, 172.18.250.158. Esa es la última dirección utilizable. ¿Por qué? Porque la que sigue es la de broadcast. 159. Y la siguiente dirección, si se dan cuenta, ya corresponde a otra red. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que yo tengo que hacer, identificar primera, última y dirección de broadcast. Y ahora sí, ya me voy aquí a asignar y voy a, más que vea, asigno la dirección en la fase Ethernet y voy a escribir la siguiente, 172.18.250.158. Esa es la última. Observen que me aparece una máscara, la máscara por default, 255.255. Si yo la dejo así, me va a marcar error. Entonces tengo que corregir la máscara. Y la máscara es diagonal 27. Entonces 255. La diagonal 27 es 3 bits que valen 1, es la 128, 64 y 32. Entonces es la 224. ¿Vale? Esa es la máscara. Nada más déjenme, me regreso acá para verificar si es diagonal 27, efectivamente. Y listo. Se dan cuenta, no me marca error. Si yo le doy una máscara distinta, voy a tener error. Entonces, ahora sí, voy acá. Veo, ya tiene la dirección IP. ¿Qué me falta? Me falta el gateway. Entonces voy, me regreso
Y aquí en Settings escribo el Gateway, que es la dirección del router 172.18.250 y es la primera dirección IP, que es la 129. Y ya está. Entonces ahora sí reviso y observen que aquí ya tengo el gateway. Entonces ya me debo poder comunicar entre esta computadora y el router. Y lo que voy a hacer es probarlo. Doy selecciono ping y hay comunicación. Ya me aparece útil. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues nada más tener cuidado en detectar con claridad cuál es la primera dirección, la última, la máscara. Profe, Escribirla acá, sí. por ejemplo, para la conexión serial, Ajá. la primera sería la primera de los 28 usuarios. No, acuérdense que para la conexión serial, recuerden que la conexión serial, yo la tengo marcada acá, ahorita les digo cuál es la Ah, de sí, la dos de los direcciones dos. IP. Ujú. Ajá, ok, Entonces, tengo que utilizar esta red, la de dos direcciones. La ok. máscara es diagonal 30. Ujú, Si tú utilizas o quieres meter acá en el enlace serial uno de máscara 27 o ajá, 25, te va a marcar traslape. ok. ¿Sale? Tienes que Sí, usar la de 2. Precisamente esta que diseñamos de 2 es para el enlace serial. ok, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, Ok. Profesor, ¿Sí? con los de bueno, las de 100 usuarios, por ejemplo, Ujú. que están en el laptop, ¿Sí? mm, entonces digamos que ahí no se le va a asignar nada, porque no hay bueno, ahí no nos dice que No, asignamos nada. a la laptop solamente le vas a agregar una tarjeta de red inalámbrica. Acuérdense, jóvenes, que el router inalámbrico tiene asignación dinámica de direcciones IP. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer en el router inalámbrico es configurar la red que se va a usar. Y por ejemplo, aquí la laptop, si yo me meto a la laptop y me voy aquí a config, ya tiene una wireless, ¿sale? Entonces, ya tiene la wireless, pero normalmente no las tienen. Déjenme, las que son por default, vienen como se los voy a mostrar aquí, viene la laptop. Ya tiene, yo le puse la tarjeta de red inalámbrica, pero normalmente no la trae. Se la voy a quitar y le voy a agregar una tarjeta normal, una de, a ver, es esta. Permítanme ahorita. No, no, déjenme, ok. Le voy a poner esta tarjeta de red Ethernet y la prendo. Así es como normalmente vienen los equipos. ¿Vale? No llevan tarjeta de red inalámbrica, entonces se las tienen que poner. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna comunicación. Entonces, así como está, no se puede comunicar. Para ello, tengo que quitarle la tarjeta alámbrica, el puerto Ethernet, y le tengo que poner una tarjeta de red inalámbrica. Lo que hago es apagarla, le quito el puerto Ethernet, conecto el inalámbrico, la prendo y si ustedes se dan cuenta, ahorita todavía no hay comunicación, porque este roteador yo ya lo había configurado en la clase pasada. Entonces ahorita lo que voy a hacer es nada más irme al escritorio, aquí a la parte inalámbrica y activar la tarjeta. Le voy a decir que se conecte.
Y si ustedes recuerdan, ya le había puesto seguridad. Y el password, según recuerdo, es Cuautepec. Ok, y déjenme ver si ya se conectó. Y si ustedes observan, ya se conectó. Eso es lo que tenemos que hacer. En la parte inalámbrica solamente configuramos el router inalámbrico y en los equipos portátiles le vamos a indicar a qué red queremos que se conecte y el password para que se puedan conectar. Eso es lo único. Profesor, Sí. pero Sí, es que en ese router, en ese ajá. inalámbrico, la clase pasada puso, pero, por ejemplo, la última de la de 100 usuarios. Y hace un momento dijo que teníamos que ponerle la última, pero de 125. Ah, no. A ver, una cosa es la parte de red inalámbrica y otra parte es la red alámbrica. Recuerden, a mi router le tengo que conectar un cable. Ese cable va al puerto de internet. Y ese puerto de internet es el que va a tener la última dirección de la red 125, del 125 usuarios. Esta es una red, la de 125 usuarios, pero pertenece a una red cableada. Y acá donde tengo 100 usuarios, eso pertenece a la red inalámbrica. Son dos cosas distintas, ¿vale? Si yo me voy al Ah, router ok. inalámbrico, fíjense, me voy a meter al router inalámbrico. Me voy a meter aquí a la parte de configuración. Aquí en la parte de configuración tiene internet. Internet es el puerto al cual voy a conectar el cable del switch, ¿vale? Y ahí es donde voy a asignar la dirección IP de la red de 125 usuarios. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Vos? Sí, Ahí donde está usted, ¿no? Ajá. Sí, Sí, este es el puerto de internet. Y si se dan cuenta, aquí estoy asignando la dirección de la red de 125 usuarios. Ajá. Y si me voy a wireless, wireless es la parte inalámbrica. ¿Sale? Incluso aquí, déjenme, aquí en LAN, observen en LAN, estoy metiendo la de 100 usuarios, que es la 172.18.249. Aquí está 178.72.18.249, 129. ¿Ok? Entonces, esa red es la de 100 usuarios. Entonces, no, por favor, no vayan a confundir esta red, que es la alámbrica, con esta red, que es la inalámbrica. ¿Sale? En la inalámbrica solamente tienen que configurar el router. La asignación de IPs se hace de manera dinámica, automática, ¿sale? Y esta computadora que ustedes observan es la que estoy usando para configurar mi router inalámbrico, porque eso es lo que van a hacer obviamente en su examen. En su examen todo lo van a hacer a través de PCs, van a configurar routers inalámbricos, switches y routers alámbricos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿sí queda un poquito más claro? sí. sí. Y este, Sí. y por Ok. ejemplo, si el servidor sí se pudo conectar de forma inalámbrica. Miren, normalmente los servidores, ya ven que la vez pasada intenté conectarme uno de manera inalámbrica, sí se conectan, sí le puedo poner una tarjeta de red inalámbrica, pero no hay manera de llevar un control como el de una laptop. ¿Por qué? Un servidor, chicos, ¿cuál es la función de un servidor? ¿Quién me dice? ¿Qué hace un servidor? Cualquiera de ustedes me puede decir, no se amontonen, díganme alguno de ustedes qué hace un servidor. Que guarda la información o Guarda la información y se la va a enviar a quien se la solicite, ¿estás de acuerdo? sí, Y normalmente un servidor, ¿están de acuerdo en que no se puede desconectar? ¿O no se debe desconectar? ajá,
No, Entonces, ¿qué nunca. pasa? Y además un servidor Ok. atiende a muchos usuarios a la vez. Si yo conecto un servidor de manera inalámbrica, tengo el riesgo de que se pierda la comunicación porque está inalámbrico, en primera. Ujú. Y en segunda, el ancho de banda de un enlace inalámbrico es menor que el ancho de banda de un cable de red. Por eso los servidores no se conectan de manera inalámbrica. Sí se puede, pero no se conectan de manera inalámbrica, porque siempre deben estar conectados y el ancho de banda normalmente es mucho mayor al de los otros usuarios. Y si yo quiero atender a muchos usuarios con un servidor, incluso debería de usar un enlace gigabit en lugar de un enlace de 100 megabits. ¿Vale? Entonces, sí lo podríamos conectar, pero no es recomendable y por eso cambié la topología. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Y en la parte que dice velocidad de enlaces seriales 56.000, ¿eso Ujú. cómo se coloca o ya viene como? Acuérdense que los enlaces seriales son los WAN, son estos, estoy señalando. Y donde aparece el relojito es donde van a configurar esa velocidad. Y eso ya lo habíamos hecho, pero se los muestro otra vez. Por ejemplo, en este caso, en el serial 2.0, yo le doy clic a mi router, aquí en serial 2.0, y viene la configuración. Entonces, aquí es donde le tengo que dar la velocidad. Y si ustedes observan, voy aquí en la ventanita de comandos, de comandos iOS, va a aparecer el comando, lo voy a quitar, fíjense. Primero le quito, no sé, ahí dice no clock rate, después se lo cambio a 56.000 y observen que el comando es clock rate 56.000. Ya se lo cambié, eso es lo que tienen que hacer en el modo de configuración del CLI. Ok. ¿Y eso se hace dónde? ¿Dónde se hace, chicos? Donde aparece el relojito, ¿vale? Aquí en la imagen lo están viendo, en el serial 2.0 aparece un relojito. Ahí es donde se configura la velocidad. No se debe configurar en los dos extremos, solamente donde aparece el relojito, ¿vale? Y por ejemplo, si ya le puse también al otro que tuviera la otra velocidad, porque se la puse por medio de comandos, pero no me dejó. Entonces entramos al router y ahí en unas partes le dimos la velocidad de los 5200, 5656. Ujú. Ese número. Ajá, Entonces hay que cambiarlo el que tenía. exacto, se lo Ok. quitas y nada más escribes clock rate no set, ¿sí? Así como lo hicimos aquí en el ejemplo, Ajá. observa que dice no clock rate, o sea, con Sí. eso ya le quitas la velocidad que le habías asignado, Ah, ok. ¿sale? Sí, porque no puedes tener dos velocidades en los extremos porque hay conflictos a la hora de transmitir datos, Ok. ¿vale? Sí, maestro. Ok, bueno chicos, ¿quién más tiene dudas? Profesor, ¿Alguna? ahí igual nos comentaba que lo hiciéramos en la versión 5.3.3. Ajá. ¿Habría problemas si lo hiciéramos en una versión más nueva o es necesariamente en esa versión? Bueno, miren, no hay problema. Yo voy a descargar la versión más nueva para que pueda abrir todas. Ajá. Háganlo en la que puedan, en la que tengan, preferentemente que sea de la 722 hacia abajo, ¿ok? Para que yo pueda abrir todas, ¿no? Porque, como les digo, de todos modos voy a descargar la versión más reciente para que pueda abrir cualquiera. Ajá, entonces, lo importante es que lo hagan. ¿Vale? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes?
¿Alguien más llegó? ¿Ya no llegó nadie más? Creo que no, ¿verdad? No, ya nada más tengo los 24. Ok. No, entonces con el subnetting del VLSM ya no tienen problema. Yo tuve otro problema, profesor. Ahora sí que es en la configuración del router, bueno, el que está hasta la otra esquina, El el router inalámbrico. sí, en el inalámbrico de 180 usuarios. Ajá, en el de 80. Ah, no, en el de 180. ¿Qué pasó ahí? Ya al final, ya para decidir los usuarios, ahí no me deja, bueno, ya metí todo. Ahora sí que en lo que es web browser, ahí ya lo configuré todo, pero ya a Ajá. la hora de meter los usuarios no me está dejando. De hecho, sí, bueno, ahora sí que meto todos los datos correctos, ya está la última dirección IP y todo eso de lo que nos estaba comentando. Pero ya al Ok. cambiarlos, el máximo número de usuarios, Ajá. ahí ya sí que ahí sí no me deja y ya no sé si meterle los 180 o modificarle los 100 como lo hice en el ejemplo anterior. Ah, ok. ¿Te refieres al router inalámbrico? Así es. Bueno, acuérdate que el router inalámbrico no va a tener 180 usuarios, va a tener 80. ¿Ok? Entonces, si tú lo quieres que trabaje con 180, te va a te va a mandar un error, porque la red que diseñaste, el subnetting que diseñaste no es para 180, es para menos. ¿Sale? Entonces, estos 180 usuarios que tú mencionas son de la red alámbrica, que están entre el router alámbrico y el router inalámbrico. Ahí es donde se van a poder conectar 180 usuarios, pero en la red inalámbrica máximo son 80. E incluso si tú te vas al diseño de VLSM, aquí tenemos el de 80, ¿sale? Y lo más que vas a meter o poder meter son 126. ¿Por qué? ¿Por qué 126? Porque si tú te das cuenta, la máscara diagonal 25 te va a dar 2 a la 7. 2 a la 7, 128, menos la dirección de red y la dirección de broadcast te da 126. Entonces, en esta red inalámbrica, lo más que puedes meter son 126. Si tú le Ok. pides que te dé 180, no lo va a poder hacer porque no tiene la capacidad por la máscara. Ok, pero la configuración sería ahora sí como de salida, bueno, ahí como lo maneja, la última con 180, ¿verdad? Aquí en la red inalámbrica, Ajá. Sí, bueno, es que, bueno, yo me estoy yendo ahí con lo que dice, ¿no? Que la última maneja para el switch, ¿no? Creo que ahí está arriba del switch, está lo del no, sí. 180. Ok, Ah, ok. bueno, aquí la última es la última dirección IP que Sí, voy a sí. configurar en el puerto de internet. Esa va al puerto de internet, ¿sale? Y Sí, este puerto de internet es el que se conecta al switch. Y toda esta red sí me da 180 usuarios, hasta un poco más. perfecto. Sí, sí. Pero en la parte inalámbrica es donde vas a utilizar la dirección que tengo aquí en Excel de la 172.18.250.0 diagonal 25. Esa es para la red inalámbrica. Y lo más que te va a poder permitir son 126 usuarios. Ajá, entonces ahí es donde tienes que configurar para 80. Ok, ¿Eh? perfecto. Sí, sí, ¿Sí? profesor. Ok. Sí. Ok, chicos. ¿Alguien más? ¿Qué otra duda tienen? Ok. A ver, ¿quién llegó después? ¿Juan? ¿Cuándo es el examen? Bueno, a ver, vamos a checar la planeación. A ver, chicos, ¿quién? Juan Manuel Zamora Santillán. Ok. Bueno, me llegó muy tarde, ¿eh, Juan? Póngase al corriente, por favor. Bueno, vamos a checar cuándo es el examen. Me voy aquí a materiales. Ok. Y recuerden que en materiales viene la planeación y lo vamos a hacer de acuerdo a la planeación. Ok. Y déjenme ver direccionamiento.
Ok. El examen está programado para el 4 de mayo. ¿Sale? Es decir, hoy estamos a 27. Pues este viernes es 1 de mayo. Entonces no les voy a dar clase. Bueno, nada más voy a atender dudas, chavos, por si quieren. De 8 a 8:30, 8:40 más o menos. Y la próxima sesión sería el lunes. Pues el lunes es su examen, el 4 de mayo. Este próximo lunes que viene es el examen. ¿Qué va a venir? Este lunes que viene les voy a aplicar el examen práctico. El examen práctico, pues obviamente es sobre lo que estamos viendo, VLSM, redes inalámbricas y lo que ya sabían hacer. Es configuración de routers, de switches, los passwords y todo lo que ya habíamos visto de configuración. Esa es la parte práctica. ¿Ok? Y en la parte teórica, el examen teórico se los haría el 8 de mayo. ¿Y qué va a venir en el examen del 8 de mayo? Bueno, recuerden que ya hoy acabamos de ver lo que es transporte. Eso viene, obviamente viene el subnetting, que es lo que ya habíamos manejado, que es VLSM y subnetting. Viene la parte de inalámbrica, las diapositivas que les envié sobre inalámbrica. Viene también sobre Ethernet, el capítulo 6 y el capítulo 5. Entonces, de lo que les envié del capítulo 5, capítulo 6, inalámbrico, y déjenme ver. También revisamos el capítulo 8, que era de subnetting, y el capítulo 9. Son 4 capítulos, chicos. Del 5 al 9, más el wireless. Entonces son 5 unidades sobre lo que les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. O sea, profesor, esta unidad es el capítulo 5, 6, Ajá. 9 y ¿cuáles otros dos, perdón? Es el 5, el 6, el 9, el 8. El 8 y el de wireless, el de inalámbrico, lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? Y, Profesor, ¿qué versión estoy utilizando? ¿qué versión estoy usando? No, ¿se estaría utilizando para el examen práctico? Para el examen práctico, de preferencia la 533, para que pueda abrir el de todos. Por favor, verifíquenlo, que lo tengan. Y bueno, nada más lo que sí voy a hacer es un pequeño cambio. El tiempo ya no va a ser en cuenta regresiva porque a muchos de ustedes la vez pasada les llegó al 0 y se les borró todo. ¿Okay? Ahora la cuenta va a ser hacia adelante y ya les indicaré el tiempo que les voy a dar y el tiempo máximo de entrega para que no les vuelva a ocurrir lo del primer examen. ¿Vale? Gracias. ¿Jóvenes? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿Ya no tienen dudas? No, profesor. Para el próximo lunes sí les voy a dar más tiempo, porque van a hacer VLCM, básicamente. Entonces eso sí requiere un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces sí les voy a dar las 3 horas. El examen empieza a las 7 de la mañana y máximo a las 10 me lo tienen que entregar, ¿ok? Y obviamente para el examen teórico va a ser igual que la vez pasada, van a tener máximo 1:30, ¿de acuerdo?
Ok. Bueno, muy bien, chicos, pues si no tienen ninguna duda, con esto terminaríamos la sesión. Voy a invitar a los que gusten el viernes un ratito, nada más por si tienen dudas. Si no, pues ya el lunes nos comunicamos para el examen, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, Sí. próximo lunes examen práctico y el siguiente viernes examen teórico, para que ya vayan preparándose, ¿sale? Vale. Gracias. Perfecto, chicos, pues gracias y que tengan Sí, buen día, gracias. síganse cuidando y seguimos en comunicación. Ok, gracias. Hasta luego. Y gusto en saludar a los jóvenes. Sí, gracias. Hasta luego. Profesor, Sí.